Mi nombre es Chloe Anderson. Tengo 34 años. Y en la primera noche dentro de la casa del lago que compré después de dejar mi trabajo corporativo, mi hermano llamó para decirme que ya no era mía. Apenas había desempacado una taza de café cuando su voz se escuchó a través del teléfono, casual y seguro. Nos mudaremos mañana. Papá lo aprobó. Si no te gusta, vive en otro lugar. Por un segundo, pensé que estaba bromeando. Luego escuché cajas siendo selladas con cinta adhesiva en el fondo. Explicó que nuestros padres tomarían las habitaciones de la planta baja, él usaría la oficina y yo podría quedarme con la pequeña habitación de arriba hasta que encontrara un lugar más práctico. Mis manos temblaban, pero sonreí. Esa sonrisa me sorprendió incluso a mí. Años antes, habría discutido, llorado o suplicado que me respetaran. Esta vez, hice una pregunta: ¿a qué hora van a llegar? Dijo que a las 10 de la mañana y se rió como si mi rendición ya hubiera sido firmada. En el momento en que terminó la llamada, abrí mi computadora portátil, fotografié las escrituras y realicé 3 llamadas. Antes del amanecer, un cerrajero reemplazó cada cerradura exterior. A las 9:45, un camión de mudanzas giró hacia mi calle. A las 9:50, 2 oficiales de policía uniformados entraron a mi entrada. Y a las 10, mi familia caminó hacia mi puerta principal llevando un documento que creían que me obligaría a salir. No tenían idea de que mi bienvenida ya los estaba esperando. Antes de decirles lo que dijo mi hermano después, y lo que sucedió cuando mis padres vieron a la policía, díganme, ¿qué hora es donde están ustedes? ¿Desde dónde nos están viendo? ¿Y cómo está el clima allí? ¿Coincide con su estado de ánimo hoy? Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. Para entender por qué sonreí, necesitan entender lo que mi familia llamaba amor. Mi hermano menor, Gavin, lo llamaba compartir cuando tomaba prestado mi automóvil y lo devolvía vacío. Mi madre, Marlene, lo llamaba preocupación cuando abría mi correo. Mi padre, Víctor, lo llamaba disciplina cuando quitó la puerta de mi habitación porque la había cerrado con llave durante una discusión. Tenía 15 años la primera vez que aprendí que la privacidad podía ser tratada como un insulto. Llegué a casa de la escuela, vi las bisagras vacías y encontré mi diario abierto sobre la mesa de la cocina. Nadie se disculpó. Discutieron mis pensamientos privados durante la cena y me dijeron que los secretos eran peligrosos en una familia. Durante años después, siempre que quería algo que me perteneciera solo a mí, la culpa llegaba antes de que pudiera disfrutarlo. Ese patrón me siguió hasta la edad adulta. Me convertí en la hija confiable con el salario estable en Chicago. Cuando el primer negocio de Gavin fracasó, cubrí 3 meses de su alquiler. Cuando mis padres se atrasaron en su hipoteca, comencé a enviarles dinero todos los meses. Cuando finalmente admití que mi trabajo me había vaciado, no me preguntaron si estaba bien. Mi padre preguntó si renunciar afectaría el presupuesto familiar. Renuncié de todos modos, vendí mi apartamento y compré la casa del lago totalmente a mi nombre con los ahorros que había acumulado durante 12 años. Les di la dirección solo después del cierre porque quería una decisión que no pudieran revisar por mí. Ahora los mensajes de texto de Gavin brillaban en mi pantalla. Los había enviado inmediatamente después de la llamada. No hagas esto feo. Papá se encargó del papeleo. Una vez que estemos establecidos allí, no puedes simplemente echarnos. Esa última oración lo cambió todo. Esta no era una visita impulsiva. Habían estudiado lo difícil que podía ser desalojar a alguien que reclamaba residencia, y esperaban que mi miedo al conflicto los llevara a través de la puerta principal. Mi primera llamada fue a Lie Moreno, una abogada de bienes raíces que había conocido durante el cierre. No era una mejor amiga mágica que aparecía para pelear mi batalla. Era la profesional cuyo número había guardado para exactamente el tipo de problema que esperaba nunca enfrentar. Leí los mensajes de Gavin en voz alta y le envié por correo electrónico las escrituras, el estado de cuenta del cierre, la póliza de seguro y el contrato de la cámara de seguridad. No dejes que traigan ni una sola caja adentro, dijo. Ni una maleta, ni una sola correspondencia. Envía un aviso por escrito ahora declarando que no tienen permiso para ingresar u ocupar la propiedad. Ella redactó el texto mientras todavía estábamos en el teléfono.
Lo envié por mensaje de texto y correo electrónico a los tres. Gavin respondió con un emoji de risa. Mi padre escribió, no entiendes lo que firmaste. Mi madre envió 6 párrafos sobre el sacrificio, la soledad y lo cruel que era para una hija esconderse detrás del lenguaje legal. Mi segunda llamada fue a un cerrajero de 24 horas. La tercera fue a la línea que no es de emergencia del alguacil del condado. No exigí un arresto ni exageré una amenaza. Expliqué que 3 parientes habían anunciado su intención de ingresar a mi casa en contra de mi rechazo por escrito, que uno había hecho referencia a un papeleo que yo nunca había firmado, y que llegarían con un camión de mudanzas a una hora específica. El despachador me dijo que mantuviera las puertas cerradas, guardara cada mensaje y volviera a llamar si aparecían. Un oficial llamó más tarde, revisó la situación y dijo que una unidad de patrulla podría estar cerca porque los textos mostraban una confrontación planeada. Así fue como la policía se convirtió en parte de mi bienvenida, no por suerte, sino por la documentación. Mientras el cerrajero trabajaba, fotografié cada habitación y cada artículo de valor. Activé la cámara del timbre, la cámara del camino de entrada y la advertencia de audio en la entrada lateral. Coloqué copias de las escrituras y mi rechazo por escrito en una carpeta junto a la puerta. Lie llegó antes del amanecer con una impresora portátil, un termo y una mirada que me decía que entendía la diferencia entre la venganza y la preparación. A las 6:30, encontré el detalle que probaba que mi familia había comenzado el plan antes de llamarme. Dentro de mi buzón había una confirmación de cambio de dirección a nombre de Gavin Anderson. La fecha de vigencia era de 3 días antes. Debajo había un sobre de una empresa de procesamiento de pagos dirigido a Anderson Lacker Trips, compañía de responsabilidad limitada en mi casa. Nunca había oído hablar de esa empresa. Lie fotografió ambos sobres sin abrirlos. Luego buscó en el registro comercial público. Gavin había formado la empresa 6 semanas antes de que yo cerrara la compra de la Casa del Lago. Mi dirección había sido agregada como su oficina principal la tarde después de que recibí mis llaves. Me quedé mirando el documento hasta que las palabras se volvieron borrosas. No solo planeaban vivir conmigo. Mi hermano había adjuntado un negocio a mi casa antes de siquiera decirme que vendría. A las 8:15, Lie encontró un anuncio en línea usando una fotografía de mi listado de bienes raíces. El titular decía, escapada privada frente al lago, ahora aceptando reservas de verano. El calendario mostraba 4 fines de semana que ya no estaban disponibles. Mi familia no había empacado para una reunión. Habían empacado para una toma de poder. A las 9:45, el camión de mudanzas entró en el camino de entrada exactamente como Gavin lo había prometido. Un sedán oscuro lo siguió. Observé a través del monitor de la cámara mientras Lie estaba de pie junto a la isla de la cocina y los oficiales Ruiz y Ken esperaban cerca de la entrada. Habían llegado después de que llamé para reportar que el camión se acercaba. Ambos oficiales ya habían visto los mensajes, mis escrituras y el aviso denegando la entrada. No prometieron resolver una disputa familiar por mí. Dijeron que prevendrían un quebrantamiento de la paz y documentarían lo que sucediera a continuación. Gavin bajó primero, usando gafas de sol y llevando un llavero que no le pertenecía. Mi madre, Marlene, bajó del lado del pasajero del sedán con una planta de interior en sus brazos. Mi padre, Víctor, emergió del lado del conductor sosteniendo un sobre de documentos marrón. Detrás de ellos, 2 empleados de mudanza abrieron el camión y esperaron instrucciones. Me quedé adentro hasta que Gavin probó su llave. Raspó contra la nueva cerradura 2 veces. La miró, intentó de nuevo y luego golpeó la puerta con el lado de su puño. Chloe, gritó, abre. Los de la mudanza están cobrando por hora. Abrí la puerta solo hasta donde lo permitía el pestillo de seguridad. Se les dijo que no vinieran. Marlene levantó la planta como si fuera una ofrenda de paz. Te trajimos algo para el porche. Déjanos entrar antes de que los vecinos se empiecen a mirar. Los vecinos no son el problema. Víctor dio un paso al frente. Suficiente teatro. Abre la puerta. Liberé el pestillo y la abrí por completo. Los 2 oficiales se hicieron visibles detrás de mí. La boca de Gavin se abrió de par en par. Mi madre bajó la planta. Mi padre no se movió,
pero los músculos de su mandíbula se tensaron. ¿Qué es esto?, preguntó Gavin. La bienvenida que te ganaste, dije. La oficial Ruiz habló antes de que alguien pudiera apresurarse hacia el umbral. Explicó que yo era la propietaria registrada, que les había retirado el permiso para entrar y que cualquier intento de forzar su entrada podría resultar en un arresto. Su tono se mantuvo calmado. Esa calma hizo que la indignación de mi familia se viera aún más ruidosa. Marlene se volvió hacia mí. ¿Llamaste a la policía para tus propios padres? Llamé porque anunciaron que tomarían posesión de mi casa después de que les dije que no. No estamos tomando nada, dijo ella, estamos evitando que tomes otra decisión imprudente. Gavin señaló hacia el lago. Renunciaste a tu trabajo, te mudaste al otro lado del país y compraste un lugar demasiado grande para una sola persona. Estamos tratando de hacerlo útil. Ahí estaba. No mío. Útil. Víctor abrió el sobre marrón y sacó un documento de 6 páginas. Este es un acuerdo de ocupación residencial, dijo. Chloe nos otorgó el derecho de vivir aquí por 5 años, por $1 al año. Consideración familiar. Lie se acercó a la puerta. ¿Puedo verlo? Mi padre reconoció su nombre por el aviso. Esto no es asunto tuyo. Se convirtió en mi asunto cuando mi cliente recibió un documento que lleva una firma que dice que ella no hizo. Él le tendió los papeles al oficial Ken en su lugar. El oficial lo revisó sin ofrecer una opinión. Vi mi nombre en la parte inferior de la última página. La firma se parecía a la mía de la manera en que el dibujo de un niño se parece a una fotografía. La forma era familiar, pero nada se movía naturalmente. ¿Cuándo firmé eso?, pregunté. Víctor no me miró. En el Día de Acción de Gracias. ¿Dónde? En nuestra casa. Pasé el Día de Acción de Gracias en Montreal con mis antiguos compañeros de trabajo. Los sellos de mi pasaporte, los recibos de las aerolíneas, los registros del hotel y las fotografías pueden probarlo. Los ojos de Marlene se dirigieron hacia él. Gavin se quitó las gafas de sol. Víctor se recuperó rápidamente. Entonces fue en Navidad. La fecha puede haber sido ingresada después. Lie señaló el bloque del notario. Este sello pertenece a un notario cuya comisión expiró el año pasado. La supuesta fecha de notarización es 4 meses después de la expiración. Ese es un problema técnico, replicó Víctor. No, dije, un problema técnico es que falta un número de página. Esta es mi firma falsificada. Los encargados de la mudanza intercambiaron una mirada. Uno de ellos cerró la puerta del camión a medias. Gavin se acercó a mí, deteniéndose cuando la oficial Ruiz levantó una mano. Sabes que no tenemos ningún otro lugar listo. Mamá y papá ya dieron aviso en su lugar. Yo terminé mi contrato de arrendamiento. No puedes humillarnos de esta manera por un papeleo. Sus decisiones de vivienda se tomaron después de que dije que no. No dijiste que no hasta anoche. Nunca dije que sí. La voz de Marlene se suavizó en el tono que había usado durante toda mi infancia cada vez que quería que la obediencia se sintiera como compasión. Chloe, por favor. Tu padre ha estado bajo una presión enorme. El negocio de Gavin necesita una base estable. Pensamos que una vez que estuviéramos juntos, lo entenderías. Miré el camión. A través del espacio en la puerta, podía ver cajas etiquetadas, dormitorio principal, oficina, cocina. Habían asignado habitaciones dentro de mi casa sin haber estado nunca en ellas. El oficial Ken le preguntó a Víctor dónde estaba el acuerdo original. Víctor dijo que la copia era suficiente. El oficial le pidió la información de contacto del notario. Víctor dijo que no la tenía. Cada respuesta reducía su autoridad hasta que todo lo que quedó fue el volumen. Entonces Gavin cometió el error que expuso el resto. Incluso si ella rompe eso, nuestro correo ya llega aquí, dijo. Los servicios públicos se están transfiriendo. Hemos establecido la residencia. Lie se volvió hacia mí, pero yo ya estaba alcanzando la segunda carpeta. Gracias, le dije. Necesitaba que dijeras eso frente a testigos.
Le entregué a la oficial Ruiz el registro comercial, el aviso de cambio de dirección y una alerta de monitoreo de identidad que había llegado a mi teléfono, 9 minutos antes. Alguien había solicitado una línea de crédito comercial de $85.000 usando mi dirección y listando mi propiedad como un activo operativo. El solicitante era Anderson Lacker Trades, compañía de responsabilidad limitada. El campo del garante contenía mi nombre. Por primera vez esa mañana, Gavin dejó de actuar con confianza. Miró fijamente la alerta en mi teléfono, luego a nuestro padre. El rostro de Víctor también cambió, no hacia la culpa, sino hacia el cálculo. Lo reconocí porque lo había visto buscar ventajas en cada desacuerdo que yo había intentado ganar. Esa solicitud era preliminar, dijo Gavin. No se tomó ningún dinero. Usaste mi nombre como garante. Iba a ayudarnos a todos. ¿Cómo me ayudan $85.000 de deuda? Marlene colocó la planta de interior en el camino de entrada. No discutan sobre finanzas privadas frente a extraños. La oficial Ruiz respondió antes de que yo pudiera, dejaron de ser completamente privadas cuando se reportó una posible solicitud fraudulenta. Víctor señaló a Lie. Ella está llenando la cabeza de Chloe con tonterías legales. Hemos contribuido a esta familia durante décadas. Esta casa existe gracias a nosotros. Casi me río. En lugar de eso, abrí la carpeta que Lie había preparado. Adentro había 12 años de registros bancarios resumidos en una página. Había enviado a mis padres más de $74.000 desde que cumplí 26 años. Había pagado el alquiler de Gavin, el seguro del automóvil, la factura de impuestos y 2 facturas de negocios fallidos. La casa del lago se había comprado con la venta de mi apartamento y mis propios ahorros. Mis padres no habían contribuido con nada. Tengo los registros de cierre, dije. Tengo la fuente de cada dólar. ¿Qué es exactamente lo que creen que les pertenece? Víctor miró el resumen pero no lo tomó. El dinero no es la única contribución que hacen los padres. Tienes razón. También me enseñaron lo que sucede cuando no protejo mis límites. Las bisagras vacías de la habitación de mi infancia pasaron por mi mente. Recordé estar de pie en el pasillo mientras mi padre llevaba la puerta al garaje. Recordé a mi madre diciendo que podía recuperarla volviéndome digna de confianza. A los 15 años, había creído que la privacidad era una recompensa controlada por alguien más fuerte. A los 34, finalmente comprendí que un límite no significaba nada si lo entregaba cada vez que alguien me llamaba egoísta. Gavin se alejó de los oficiales y bajó la voz. Mira, publiqué la propiedad porque necesitaba pruebas de inventario para el prestamista. Una vez que se aprobara la línea de crédito, te habría pagado. ¿Pagado por qué? Por usar la casa. Anunciaste fechas sin mi permiso. Son reembolsables. ¿Cuánto cobraste? Miró a Víctor. ¿Cuánto, Gavin? Alrededor de 26.000. El número me golpeó más fuerte de lo que esperaba. 4 grupos de extraños habían pagado para dormir en mi casa. Mi hermano había aceptado su dinero antes de preguntar si podía cruzar mi puerta. Lie preguntó si los depósitos permanecían en la cuenta de la empresa. El silencio de Gavin respondió primero. Algunos fueron a operaciones, admitió. La publicidad, el almacenamiento del camión, ponerse al día con las facturas. El oficial Ken comenzó a escribir. Marlene se acercó a mí, luego se detuvo fuera de la entrada. Tu hermano cometió errores porque estaba desesperado. ¿De verdad vas a destruirlo cuando podrías resolver esto con una sola firma? Esa pregunta capturaba todo mi rol en la familia. Sus emergencias se convertían en mis obligaciones. Mi resistencia se convertía en el daño. ¿Cuántas veces puede alguien rescatar a las mismas personas antes de que el rescate se convierta en permiso? No lo estoy destruyendo, dije. Me niego a permitir que me use para ocultar lo que ya hizo. Víctor devolvió el acuerdo falsificado a su sobre con fuerza. Hemos terminado de dar explicaciones. Señores, comiencen a descargar. Ninguno de los 2 encargados de la mudanza se movió. El mayor se cruzó de brazos. Señor, fuimos contratados para entregar a un ocupante legal. La propietaria dice que no,
y la policía está presente. Víctor caminó hacia el camión de todos modos. El oficial Ken se interpuso entre él y la rampa. No retiré propiedad de ese vehículo hacia este terreno. Mi padre se dio la vuelta tan rápido que él sobregolpeó el pecho del oficial. Ken agarró la muñeca de Víctor, redirigió su brazo y le ordenó que retrocediera. Mi madre gritó su nombre. Gavin levantó ambas manos. Me quedé adentro del umbral, obligándome a no retroceder. Víctor no fue arrestado. Luego el oficial lo soltó después de que obedeciera, pero la advertencia fue clara y quedó registrada. Un intento más de entrar, descargar, amenazar o tocar a alguien terminaría de manera diferente. Saqué 4 sobres blancos. El primero contenía un aviso formal de no traspaso para cada uno de ellos. El segundo contenía copias del reporte de robo de identidad y la investigación de crédito disputada. El tercero contenía una exigencia de que Gavin preservara cada registro de reserva, depósito, anuncio y comunicación conectada a mi propiedad. El cuarto era personal. ¿Qué es eso?, preguntó Marlene. El fin de mi apoyo financiero. Había cancelado la transferencia mensual automática que ayudaba a cubrir la hipoteca de mis padres. Había eliminado a Gavin del plan telefónico y de la póliza de seguro que había seguido pagando después del colapso de su negocio. También le había revocado el acceso a la tarjeta de crédito de emergencia que había prometido no volver a usar nunca más. ¿Nos dejarías sin nada?, susurró ella. No. Los dejo con sus propios ingresos, sus propias elecciones y sus propias consecuencias. Gavin rompió su aviso por la mitad. La oficial Ruiz calmadamente le entregó otra copia. Víctor me miró con un desprecio tan familiar que ya no me asustaba. ¿Crees que esto es una victoria? Para la próxima semana, todos sabrán qué clase de hija eres. Lo miré a los ojos. Bien. Entonces no tendré que explicar por qué nunca entrarán aquí. Los de la mudanza aseguraron el camión. Los oficiales ordenaron a mi familia que abandonaran la propiedad. Mientras el sedán retrocedía, la planta de Marlene permaneció en el camino de entrada junto al aviso hecho jirones. Pensé que ese era el final de su plan. Luego mi teléfono comenzó a vibrar con llamadas de parientes que creían que yo había robado la casa de retiro de mis padres. Para el mediodía, tenía 17 llamadas perdidas. Mi tía me acusó de abandonar a unos padres ancianos. Un primo preguntó por qué había invitado a la familia a Florida solo para organizar una emboscada policial. Alguien más escribió que el dinero me había cambiado. No respondí a ninguno de ellos de forma individual. La versión que ellos conocían había sido preparada mucho antes de que llegara el camión de mudanzas. Lee me aconsejó no decir nada públicamente mientras los reportes de fraude estuvieran activos. En privado, sin embargo, se me permitió corregir declaraciones falsas. Creé un correo electrónico dirigido a los parientes que me habían contactado. Adjunté las escrituras, el aviso por escrito que había enviado antes de que mi familia saliera de casa, el falso acuerdo de ocupación, el registro comercial y capturas de pantalla de Gavin diciendo que una vez que establecieran su residencia, yo no podría sacarlos fácilmente. Eliminé números de cuenta y otros datos privados. Mi mensaje contenía 6 oraciones, no invité a nadie a mudarse a mi casa. No firmé el acuerdo adjunto. Mi dirección y mi nombre fueron usados sin permiso para un negocio de alquiler y una solicitud de crédito. Resoplidos se aceptaron depósitos de huéspedes para acceder a mi propiedad. Estoy cooperando con las instituciones correspondientes. Por favor, no me contacten para presionarme a aceptar una conducta que ustedes no aceptarían en su propio hogar. Luego presioné enviar. La primera respuesta provino de mi tía Denise. No se disculpó. Me pidió que la llamara de inmediato. Cuando lo hice, su voz sonaba más pequeña de lo habitual. Tu padre me dijo que estabas abriendo un complejo turístico familiar, dijo. Dijo que querías que invirtiéramos. ¿Cuánto le diste? 20.000. Se suponía que el dinero iba a renovar mi muelle, amueblar las habitaciones de huéspedes e instalar un jacuzzi. Ninguno de esos proyectos existía. Víctor le había enviado una presentación que llevaba mi nombre debajo del título de socia gerente.
La presentación incluía fotografías robadas del anuncio de la casa y un ingreso anual proyectado de $240.000. Denise reenvió todo a Lie. En una hora, otros 2 parientes admitieron que habían sido contactados. Uno se había negado. El otro había transferido $5.000 a la empresa de Gavin por una membresía fundadora. Mis padres no solo habían mentido para ganar simpatía después de la confrontación. Habían usado la fantasía de mi casa del lago para recaudar dinero antes de que yo siquiera me mudara. Abrí el anuncio de alquiler de nuevo. Habían aparecido nuevas reseñas, no de huéspedes, sino de cuentas que elogiaban a nuestra atenta familia de anfitriones. El anuncio describía a Víctor como gerente de la propiedad, a Marlene como directora de hospitalidad y a Gavin como fundador. Yo era descrita como una inversionista silenciosa que había regresado a la ciudad. Me habían borrado de mi propia casa. La plataforma eliminó el anuncio después de que Lie presentó las escrituras y el número de incidente policial. El procesador de pagos congeló la cuenta de Gavin a la espera de una prueba de que tenía autoridad para alquilar la propiedad. El prestamista suspendió la solicitud de crédito. Presenté un reporte de robo de identidad y una disputa con cada agencia de crédito. Denise reportó la solicitud de inversión a través de su banco. Gavin llamó desde un número que yo no reconocía. Necesitas decirle a la plataforma que esto fue un malentendido, dijo. Están reteniendo todo el dinero. Los huéspedes necesitan reembolsos. Puedo reembolsarles después de las reservas de verano. Ya no tienes reservas de verano. Entonces, ¿de dónde se supone que voy a sacar $26.000? La antigua versión de mí habría comenzado a calcular. Habría abierto una hoja de cálculo, movido ahorros y tratado de comprar la paz de personas que trataban la paz como debilidad. No lo sé, dije. Se quedó en silencio. Tú siempre lo sabes. Ya no. Su voz se agudizó. Papá dijo que esa casa era nuestra última oportunidad. ¿Su última oportunidad para hacer qué? Vivir allí o vender acceso a ella. Necesitábamos ambas cosas. Mamá y papá están perdiendo su casa. Ya me está demandando mi antiguo socio. El lugar del lago podría haber arreglado todo. Para ti, para la familia. Miré a través de la puerta de cristal hacia el camino de entrada donde la planta abandonada todavía estaba posada. Una solución familiar no requiere falsificar la firma de uno de sus miembros. Comenzó a insultar a Lie, a los oficiales, mi carrera y, finalmente, a mí. Terminé la llamada sin defender a ninguno de ellos. Un límite no necesitaba un argumento de cierre. Esa noche, mi cámara de seguridad me alertó de movimiento cerca de la puerta lateral. Víctor estaba parado afuera sosteniendo un cortador de pernos. Hablé a través de la cámara. Está traspasando la propiedad. Váyase ahora. Miró directamente al lente. Retira los reportes o probaré que la casa fue comprada con dinero de la familia. Una patrulla entró en la calle antes de que alcanzara la cadena. Víctor dejó caer las herramientas, pero la cámara ya las había capturado en su mano. Los oficiales emitieron una citación por allanamiento y lo retiraron de la propiedad. 10 minutos después, Lie llamó. Tu padre me acaba de enviar un registro bancario por correo electrónico, dijo. Afirma que una transferencia de $40.000 prueba que él financió tu pago inicial. Yo sabía exactamente a qué transferencia se refería. También sabía que el documento que envió no podía ser genuino porque la transferencia original había ido en la dirección opuesta. 9 años antes, Víctor me había pedido $40.000 para mantener viva su empresa de construcción. Lo llamó un préstamo puente y prometió el pago dentro de 6 meses. Le tomó casi 7 años. La transferencia que ahora presentaba como su contribución a mi casa era la cuota final de pago combinada con los intereses y el dinero que él había retenido de un acuerdo de seguro anterior que me pertenecía. Yo todavía tenía el pagaré firmado, los estados de cuenta bancarios originales y un correo electrónico de él que decía, pago final. Deuda entre nosotros saldada. La imagen que le envió a Lie había sido alterada. La descripción de la transacción había sido reemplazada por regalo familiar para compra de vivienda y la dirección de la transferencia había sido recortada. Aparentemente creía que una captura de pantalla tendría la autoridad de un registro bancario.
Lie respondió con un aviso de preservación y solicitó que toda comunicación futura se realizara a través de abogados. Mi banco proporcionó un estado de cuenta certificado. Su departamento de fraude confirmó que ningún pago de $40.000 de Víctor había financiado mi compra. Los metadatos del archivo que él envió por correo electrónico mostraban que había sido editado la misma tarde que apareció en mi puerta. 3 semanas después, me senté en una sala del Tribunal del Condado buscando una orden judicial que mantuviera a los 3 alejados de la propiedad. Testifiqué solo sobre lo que había visto, escuchado, recibido y documentado. No especulé sobre sus motivos. Las imágenes del timbre mostraban a Gavin probando su llave. Las imágenes del camino de entrada mostraban el camión, el acuerdo falsificado y a Víctor ordenando a los empleados de mudanza que descargaran después de que se le dijera que no lo hiciera. Las imágenes de la puerta lateral mostraban el cortador de pernos. Los mensajes mostraban su plan para establecer la residencia. Los registros comerciales mostraban mi dirección usada sin permiso. Víctor se representó a sí mismo al principio. Habló como si el volumen pudiera transformar el derecho adquirido en propiedad. Dijo que los padres poseían un interés no escrito en cualquier cosa que sus hijos lograran. Dijo que yo estaba emocionalmente inestable después de dejar mi trabajo. Dijo que Lie me había manipulado. Cuando la jueza pidió pruebas de propiedad, permiso o inversión, él volvió a la imagen bancaria alterada. Lie colocó el registro certificado junto a ella. La sala del tribunal se quedó en silencio. La jueza concedió la orden judicial. Ordenó a mi familia permanecer alejada de la casa y les prohibió usar mi nombre, imagen, dirección o propiedad en cualquier solicitud comercial. Remitió los documentos conflictivos y las acusaciones de firmas a los investigadores que ya estaban revisando mi denuncia. No fue un veredicto dramático de televisión. Ningún mazo golpeó. Lo que importó fue más simple. Por primera vez, una figura de autoridad escuchó a mi padre decir que la familia le daba derechos sobre mí y respondió, no. Afuera de la sala del tribunal, Marlene esperaba cerca de los ascensores. Había contratado a un abogado independiente y afirmaba que no había entendido el plan de negocios. Yo creía que ella no había creado los documentos. También la recordaba parada en mi camino de entrada pidiéndome que resolviera el fraude con una sola firma. Tu padre podría enfrentar cargos, dijo ella. Gavin podría perderlo todo. Ellos asumieron esos riesgos antes de que yo los reportara. Podrías decirles a los investigadores que ya no te sientes perjudicada. Eso sería una mentira. Ella se secó los ojos. ¿Qué le pasó a la hija que nos mantenía unidos? Casi desaparece. Marlene extendió la mano para tomar la mía. Di un paso atrás. Su rostro se endureció por medio segundo antes de que regresara la tristeza. Ese breve cambio me dijo más que las lágrimas. Las consecuencias financieras llegaron antes de que concluyera el caso penal. El procesador de pagos de Gavin reembolsó lo que quedaba en su cuenta, y luego lo demandó por el déficit. Los huéspedes presentaron contracargos por el resto. Su antiguo socio agregó el falso anuncio de la propiedad a una demanda civil existente. El Estado disolvió su empresa después de que las declaraciones y tarifas requeridas no se pagaran. Denise recuperó parte de su inversión a través de una reversión bancaria y lo demandó por el saldo. El problema de la hipoteca de mis padres era real, pero no fue repentino. Habían dejado de hacer los pagos completos 4 meses antes porque Víctor esperaba que mi casa se convirtiera en su residencia gratuita y activo comercial. Sin mi transferencia mensual, el prestamista reanudó los procedimientos de ejecución hipotecaria. Vendieron antes de la subasta y se mudaron a un pequeño apartamento de alquiler. No era quedarse sin hogar. Era la vida que sus ingresos podían sustentar sin los míos. Gavin envió una propuesta final a través de Lie. Admitiría que el contrato de arrendamiento era falso si yo pagaba los reembolsos de los depósitos y le pedía a Denise que retirara su reclamo. Lo rechacé. ¿Habría sido misericordia protegerlo de las consecuencias? ¿O simplemente le habría enseñado a usarme de nuevo? 2 meses después, Víctor aceptó la responsabilidad en una resolución penal negociada que involucraba el documento falsificado y el registro financiero alterado. Recibió libertad condicional, servicio comunitario,
obligaciones de restitución y una prohibición de contactarme. Gavin resoplido llegó a un acuerdo civil que le exigía reembolsar los depósitos restantes de los huéspedes y las inversiones familiares. Marlene no fue acusada, pero la orden judicial se mantuvo. No fueron a prisión. Perdieron algo que valoraban más, el acceso a mi dinero, mi propiedad, mi credibilidad y mi silencio. 6 meses después de que el camión de mudanzas se fuera, convertí la habitación que Gavin había reclamado como su oficina en un estudio de consultoría. Comencé a trabajar con pequeñas empresas que necesitaban sistemas financieros sin crueldad corporativa. Ganaba menos que en Chicago, dormía mejor y nunca más me desperté con un mensaje pidiéndome que rescatara una crisis que no había creado. La casa del lago cambió porque yo cambié. No la llené de familiares para demostrar que era generosa. Invité a personas que tocaban, esperaban y aceptaban un no sin castigo. Denise me visitó después de que se resolvió su caso, pero se quedó en un hotel cercano porque yo no estaba lista para tener huéspedes familiares durante la noche. No discutió. Ese simple respeto se sintió más sanador que cualquier discurso. Marlene enviaba cartas cada pocas semanas. La primera culpaba al estrés. La segunda culpaba a Víctor. La tercera finalmente contenía una oración que había esperado escuchar la mayor parte de mi vida. Ayudé a enseñarte que el amor requería rendición, y estaba equivocada. No respondí de inmediato. Una disculpa podía comenzar la reparación, pero no borraba el riesgo. Le dije a través de Lie que podría acceder a una reunión supervisada en un lugar público después de que expirara la orden judicial. No prometí nada más allá de eso. Gavin no envió ninguna disculpa. Publicó mensajes vagos sobre la traición y parientes codiciosos hasta que antiguos clientes respondieron con capturas de pantalla de reservas canceladas. Eventualmente eliminó sus cuentas. No celebré su humillación, pero tampoco lo protegí de información precisa. Víctor nunca me contactó directamente. Los términos de su libertad condicional lo impedían. A través de otro pariente, escuché que todavía describía la casa como algo que le habían robado. Eso ya no me perturbaba. Una persona podía malinterpretar mi límite y aún así estar obligada a obedecerlo. Después de que terminaron los asuntos legales, grabé la historia desde mi estudio. No publiqué direcciones privadas, números financieros ni imágenes de nadie siendo restringido. Compartí lo suficiente para explicar cómo crece el sentido de derecho cuando es recompensado repetidamente y cómo la preparación puede ser más fuerte que la rabia. Miles de espectadores discutieron sobre si la familia debería perdonar cualquier cosa. Otros dijeron que nunca se habían dado cuenta de que la culpa podía funcionar como una llave entregada a personas que no tenían derecho a entrar. Una noche, llegó un paquete sin remitente. Adentro estaba el pomo de bronce de la puerta de mi habitación de la infancia, la puerta que Víctor había quitado cuando yo tenía 15 años. Marlene lo había envuelto en una vieja fotografía mía parada junto al marco vacío. Había una nota: siempre debiste haber tenido una puerta. Me quedé con eso durante mucho tiempo. Luego coloqué el pomo de la puerta en un estante, no como una invitación y no como prueba de que todo estaba curado. Era la evidencia de que finalmente había dejado de esperar a que mi familia validara lo que yo ya sabía. A la mañana siguiente, reemplacé la planta abandonada en el camino de entrada por un pequeño letrero cerca del porche: propiedad privada. Entrada solo por invitación. Esa tarde, recibí una alerta de la cámara. Un conductor de entregas estaba afuera con una caja y esperaba. Después de tocar el timbre, abrí la puerta porque elegí hacerlo. Esa elección fue la verdadera venganza. No la cuenta bancaria congelada, ni la empresa fallida, ni la orden judicial o el apartamento más pequeño. Mi victoria fue que nadie podía entrar a mi vida anunciando que pertenecían allí. Nadie podía gastar mi dinero y llamarlo sacrificio. Nadie podía quitar mi puerta y exigir gratitud por el espacio abierto. La gente a menudo pregunta si perdono a mi familia. Mi respuesta es que el perdón y el acceso no son lo mismo. Puedo liberar la ira sin devolver la llave. Cerré la puerta esa noche, encendí música y vi la última luz desaparecer a través del agua. Luego sonreí. La misma sonrisa que había aparecido cuando Gavin dijo: si no te gusta, vive en otro lugar. Él había tenido razón en una cosa.
Alguien necesitaba vivir en otro lugar. Simplemente no era yo. Esta historia es enteramente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos.